¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo entre la vida que tienes y la vida que anhelas no es la falta de dinero, ni la falta de oportunidades, ni siquiera las personas que te han decepcionado? ¿Qué pasaría si entendieras que la diferencia está en el lugar que Dios ocupa dentro de ti? Porque muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero muy pocas están dispuestas a darle el primer lugar. Quieren su protección, pero no su dirección. Quieren sus promesas, pero no su voluntad. Quieren que Dios los acompañe en sus planes, cuando en realidad fueron llamados a caminar dentro de los planes de Dios. Tú puedes esforzarte durante años intentando abrir puertas por tu propia cuenta. Puedes desgastarte luchando por alcanzar metas, tratando de demostrarle al mundo tu valor, buscando aprobación, reconocimiento y éxito. Pero existe una realidad que transforma por completo el rumbo de una vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las prioridades cambian, las decisiones cambian y el destino comienza a alinearse con un propósito mucho más grande que cualquier ambición personal. Muchos creen que poner a Dios primero significa únicamente asistir a una iglesia o pronunciar algunas oraciones durante el día. Sin embargo, poner a Dios primero es algo mucho más profundo. Es permitir que Él tenga autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus sueños y tus acciones. Es decidir que su voluntad tendrá más peso que tus impulsos. Es reconocer que su sabiduría está por encima de tu experiencia y que sus caminos alcanzan lugares donde tu lógica jamás podría llegar. Observa la vida de las personas que viven únicamente para sí mismas. Corren sin descanso, persiguen metas constantemente, alcanzan objetivos importantes, obtienen reconocimiento, consiguen dinero, pero muchas veces, cuando llegan a la cima, descubren que siguen vacías, porque el éxito sin propósito termina convirtiéndose en una carga. Puedes tener una agenda llena y un corazón vacío al mismo tiempo. Puedes acumular logros y aún así sentir que algo esencial falta dentro de ti. Cuando Dios ocupa el primer lugar, sucede algo extraordinario. Comienzas a comprender que tu valor no depende de tus resultados. Ya no necesitas demostrarle al mundo quién eres porque sabes quién eres delante de Dios. Y cuando una persona entiende eso, deja de vivir desesperada, deja de compararse, deja de competir constantemente, deja de perseguir la validación de otros. Empieza a caminar con una seguridad que no nace de sus capacidades, sino de su identidad. Tal vez durante años has pensado que debes resolverlo todo por tu cuenta. Tal vez creciste creyendo que depender de Dios era una señal de debilidad, pero la realidad es exactamente la contraria. La verdadera fortaleza aparece cuando reconoces que no tienes el control absoluto de todo. El ser humano se vuelve más fuerte cuando entiende sus límites y deposita su confianza en aquel que no tiene límites. Cada vez que colocas a Dios en segundo lugar, algo ocupa el primer puesto. A veces es el dinero, otras veces es el orgullo, en ocasiones son las relaciones, también puede ser el miedo. Y cuando cualquiera de esas cosas gobierna tu vida, comienzas a tomar decisiones desde la ansiedad, la presión o la necesidad. Pero cuando Dios ocupa el centro, las decisiones nacen desde la paz y la convicción. Piensa por un momento en cuántos errores podrías haber evitado si hubieras consultado a Dios antes de actuar. ¿Cuántas heridas habrías evitado? ¿Cuántas relaciones tóxicas no habrían entrado en tu vida? ¿Cuántas oportunidades falsas habrías identificado antes de perder tiempo y energía? No porque Dios quiera controlar cada detalle de tu existencia, sino porque ve aquello que tú todavía no puedes ver. Uno de los mayores problemas de esta generación es la prisa. Todos quieren resultados inmediatos, todos quieren avanzar rápido, todos quieren llegar antes que los demás. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Él está más interesado en la persona que te estás convirtiendo que en la velocidad con la que alcanzas tus metas. Mientras tú te enfocas en llegar, Dios se enfoca en prepararte. Por eso muchas veces sientes que algunas puertas permanecen cerradas. No porque Dios te haya olvidado, no porque no seas capaz, no porque tu sueño sea incorrecto. En muchas ocasiones la puerta permanece cerrada porque todavía no estás listo para sostener lo que hay detrás de ella. Y Dios, que conoce tu futuro mejor que tú mismo, entiende cuándo acelerar el proceso y cuándo protegerte mediante una espera. La disciplina juega un papel fundamental en este camino, porque poner a Dios primero no es una emoción, es una decisión diaria. Es buscarlo cuando tienes ganas y también cuando no las tienes. Es
mantener principios incluso cuando nadie te está observando. Es actuar correctamente cuando sería más fácil tomar atajos. La fe verdadera se demuestra en las acciones cotidianas mucho más que en las palabras. Ahí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la fe consiste únicamente en esperar milagros, pero Dios también honra la responsabilidad, honra el esfuerzo, honra la constancia, honra la integridad. Cuando decides ponerlo en primer lugar, no te vuelves pasivo, te vuelves más comprometido. Porque entiendes que cada talento que recibiste debe ser desarrollado, cada oportunidad debe ser aprovechada y cada día representa una responsabilidad delante de Dios. Cuando Dios está primero, tu trabajo cambia de significado. Ya no trabajas solamente para ganar dinero, trabajas para servir, para crecer, para aportar valor. Cuando Dios está primero, tus relaciones cambian de significado. Ya no buscas personas que llenen vacíos emocionales. Buscas construir vínculos sanos basados en principios. Cuando Dios está primero, incluso los problemas cambian de significado. Ya no los ves únicamente como obstáculos. Empiezas a reconocer que muchas veces son herramientas que fortalecen tu carácter. Y aquí aparece una verdad que puede transformar completamente tu vida. El destino de una persona no se destruye por falta de talento. Muchas veces se desvía por falta de prioridades correctas. Existen personas increíblemente inteligentes que terminan perdiéndose porque colocaron el éxito por encima de Dios. Existen personas con grandes capacidades que terminan vacías porque pusieron su ego por encima de sus principios. En cambio, cuando Dios ocupa el primer lugar, algo comienza a ordenarse dentro de ti. Tu mente encuentra dirección, tu corazón encuentra propósito, tus decisiones encuentran coherencia. Y aunque los desafíos no desaparecen, dejas de enfrentarlos solo. Porque la diferencia no está en la ausencia de problemas, la diferencia está en quién camina contigo mientras los atraviesas. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, no significa que los problemas desaparezcan. No significa que nunca enfrentarás dificultades, pérdidas o momentos de incertidumbre. Significa que incluso en medio de las tormentas existe una dirección que permanece firme, porque la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias, depende de la confianza. Muchas personas viven agotadas porque intentan controlar aquello que está fuera de sus manos. Se preocupan por el futuro, por la opinión de los demás, por situaciones que todavía no han ocurrido. Gastan energía imaginando escenarios negativos y luchando contra batallas que existen únicamente en su mente. Mientras tanto, dejan escapar el presente, que es el único lugar donde realmente pueden actuar. Cuando decides poner a Dios primero, aprendes una lección poderosa. No necesitas cargar pesos que no te corresponden. Tu responsabilidad es actuar con excelencia, hacer lo correcto, mantener la fe y seguir avanzando. El resultado final no siempre depende de ti. Hay circunstancias que están más allá de tu capacidad y reconocerlo no es rendirse, es comprender tu lugar y confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. A veces te preguntas por qué ciertos planes no funcionaron, te esfuerzas, das lo mejor de ti y aún así las cosas no salen como esperabas. Entonces aparece la frustración, aparece la duda, aparece la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, con el paso de los años descubres algo sorprendente. Muchas de las puertas que no se abrieron eran precisamente las que podían haberte alejado de tu propósito. Hay rechazos que en realidad son protección, hay retrasos que en realidad son preparación, hay finales que en realidad son nuevos comienzos disfrazados. Pero para entender eso necesitas perspectiva. Y la perspectiva llega cuando Dios ocupa el centro de tu vida. Porque cuando solo observas el presente, juzgas todo por lo que sientes. En cambio, cuando confías en Dios, aprendes a mirar más allá de lo inmediato. Uno de los errores más comunes es pensar que el destino se construye únicamente a través de grandes decisiones. La realidad es diferente. Tu destino se construye principalmente mediante pequeñas decisiones repetidas durante años. La forma en que administras tu tiempo, la manera en que reaccionas ante las críticas, los hábitos que desarrollas cada día, las conversaciones que permites entrar en tu mente, los pensamientos que alimentas constantemente. Nadie destruye su futuro de un día para otro. Primero abandona la disciplina, después descuida los principios, luego justifica pequeñas acciones incorrectas. Finalmente, las consecuencias aparecen. Lo mismo ocurre en sentido contrario.
Nadie alcanza un propósito extraordinario de la noche a la mañana. Primero fortalece su carácter, después desarrolla disciplina, luego aprende a ser fiel en lo pequeño. Con el tiempo, esa acumulación de decisiones correctas produce resultados extraordinarios. Por eso poner a Dios primero tiene un impacto tan profundo, porque Dios no trabaja solamente en tus resultados, trabaja en tu carácter. Y tu carácter determina hasta dónde podrás llegar sin destruirte en el proceso. Muchas personas desean recibir grandes bendiciones, pero pocas desean atravesar los procesos que las preparan para administrarlas. Quieren éxito sin disciplina, quieren crecimiento sin sacrificio, quieren resultados sin transformación. Sin embargo, Dios sabe que una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en una carga. Imagínate entregarle un vehículo de alta velocidad a alguien que nunca aprendió a conducir. El problema no es el vehículo, el problema es la preparación. De la misma manera, muchas veces Dios está más enfocado en prepararte que en apresurarse a darte aquello que estás pidiendo. Por eso hay temporadas donde parece que nada avanza. Temporadas donde trabajas y no ves resultados inmediatos. Temporadas donde oras y no recibes respuestas rápidas. Temporadas donde sientes que otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Es precisamente en esos momentos donde se revela la profundidad de tu fe, porque cualquiera puede confiar cuando todo sale bien. Cualquiera puede creer cuando las puertas se abren fácilmente. Cualquiera puede mantenerse motivado cuando llegan los aplausos. Pero la verdadera confianza aparece cuando sigues caminando incluso sin evidencia inmediata. Y aquí existe una diferencia fundamental entre vivir guiado por emociones o vivir guiado por principios. Las emociones cambian constantemente. Un día te sientes fuerte, al siguiente te sientes débil. Un día te sientes motivado, al siguiente no tienes ganas de continuar. Si construyes tu vida sobre emociones, vivirás avanzando y retrocediendo continuamente. Los principios funcionan de manera diferente. Cuando Dios ocupa el primer lugar, aprendes a actuar basado en convicciones y no únicamente en sentimientos. Sigues siendo disciplinado aunque no tengas ganas. Sigues siendo honesto aunque nadie te observe. Sigues esforzándote aunque todavía no veas resultados. Sigues creyendo aunque el camino parezca difícil. Esa clase de consistencia es la que transforma destinos. Muchas personas esperan sentir confianza para actuar, pero la confianza no aparece antes de la acción. La confianza se construye mediante la acción repetida. Cada vez que obedeces un principio correcto, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, te vuelves más fuerte. Cada vez que decides confiar en Dios, en lugar de ceder al miedo, desarrollas una fe más sólida. Y el miedo es precisamente uno de los mayores enemigos del destino. El miedo te convence de permanecer donde estás, te hace creer que no eres suficiente, te muestra únicamente los riesgos y oculta las oportunidades. Te hace pensar en todo lo que podría salir mal. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, descubres que el valor no consiste en la ausencia de miedo, consiste en avanzar a pesar de él. Las personas que cumplen su propósito no son aquellas que nunca sintieron temor, son aquellas que decidieron caminar aun cuando sentían incertidumbre. Tú también enfrentarás momentos así. Habrá decisiones difíciles, habrá temporadas de duda, habrá situaciones que desafiarán tu confianza. Pero cada vez que eliges poner a Dios por encima de tus temores, das un paso más cerca del destino para el cual fuiste creado. Porque el propósito de Dios para tu vida no depende únicamente de tus talentos, depende de tu disposición para confiar cuando no entiendes todo el panorama. Y cuanto más aprendes a confiar, más descubres algo extraordinario. Muchas de las limitaciones que parecían externas en realidad estaban dentro de ti. No eran las circunstancias las que te detenían, era la duda. Era la falta de fe, era el miedo al fracaso, era la necesidad constante de aprobación, era la creencia equivocada de que debías hacerlo todo por tus propias fuerzas. Cuando esas cadenas comienzan a romperse, tu perspectiva cambia. Empiezas a caminar con mayor seguridad, empiezas a actuar con mayor determinación, empiezas a entender que Dios no te llamó a vivir paralizado por la incertidumbre, sino impulsado por el propósito. Y cuando una persona descubre su propósito y coloca a Dios en el centro de cada decisión, se vuelve extremadamente difícil detenerla. No porque sea más inteligente que los demás, no porque tenga más recursos, no porque tenga una vida perfecta, sino porque ahora avanza con una dirección que no depende de las circunstancias.
Existe una diferencia enorme entre tener metas y tener propósito. Las metas pueden cambiar con el tiempo. El propósito permanece. Las metas son objetivos que deseas alcanzar. El propósito es la razón por la que existes. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, comienzas a descubrir que fuiste creado para algo mucho más grande que simplemente sobrevivir, acumular bienes o perseguir reconocimiento. Muchas personas pasan años corriendo detrás de objetivos que una vez alcanzados no producen la satisfacción que esperaban, obtienen aquello que tanto deseaban y aún así sienten un vacío difícil de explicar. Esto ocurre porque ninguna meta puede reemplazar el propósito para el cual Dios te creó. Cuando entiendes esto, dejas de vivir únicamente reaccionando a las circunstancias. Comienzas a vivir con intención. Cada día adquiere significado. Cada esfuerzo tiene dirección. Incluso los desafíos más difíciles dejan de parecer obstáculos sin sentido y empiezan a convertirse en parte del proceso que está formando a la persona que necesitas llegar a ser, porque Dios no desperdicia nada. No desperdicia tus errores cuando decides aprender de ellos. No desperdicia tus caídas cuando eliges levantarte. No desperdicia tus luchas cuando permites que fortalezcan tu carácter. No desperdicia tus temporadas difíciles cuando las utilizas para acercarte más a Él. Aquello que hoy parece una carga puede convertirse mañana en una de tus mayores fortalezas. Aquello que hoy te duele puede transformarse en una fuente de sabiduría para ayudar a otros. Aquello que hoy no comprendes puede tener un propósito que solo entenderás más adelante. Por eso no debes medir tu vida únicamente por lo que está ocurriendo en este momento. Hay procesos que necesitan tiempo, hay semillas que requieren paciencia, hay transformaciones que suceden lentamente, casi de manera invisible, hasta que un día los resultados se vuelven evidentes para todos. La naturaleza funciona de esa manera. Un árbol fuerte no aparece de la noche a la mañana. Primero desarrolla raíces profundas. Durante mucho tiempo el crecimiento ocurre donde nadie puede verlo. Sin embargo, cuando llegan las tormentas, esas raíces marcan la diferencia. Lo mismo sucede contigo. Si Dios ocupa el primer lugar, Él trabaja primero en las raíces antes que en los frutos. Trabaja en tu carácter antes que en tu reconocimiento. Trabaja en tu integridad antes que en tu éxito. Trabaja en tu corazón antes que en tu posición. Y aunque muchas veces quisieras acelerar el proceso, llegará el día en que agradecerás cada etapa que te preparó para lo que viene. Porque una persona preparada puede sostener oportunidades que destruirían a alguien que no está listo. Hoy el mundo te empuja constantemente a buscar resultados rápidos. Todo parece diseñado para la inmediatez, pero las cosas más valiosas de la vida siguen requiriendo tiempo. La confianza requiere tiempo. La madurez requiere tiempo. El liderazgo requiere tiempo. La sabiduría requiere tiempo. La fe también requiere tiempo. Por eso no te desesperes cuando sientas que avanzas más lento de lo que esperabas. No confundas lentitud con estancamiento. No confundas preparación con fracaso. No confundas espera con abandono. Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. Muchas veces quieres respuestas inmediatas, pero Dios está construyendo algo más sólido que una solución temporal. Está formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en tu vida? No respondas rápidamente. Obsérvalo en tus decisiones. Obsérvalo en tus prioridades. Obsérvalo en aquello a lo que dedicas tu tiempo. Obsérvalo en aquello que controla tus emociones, porque aquello que ocupa el primer lugar termina guiando tu destino. Si el miedo ocupa el primer lugar, el miedo decidirá tus acciones. Si el dinero ocupa el primer lugar, el dinero definirá tus decisiones. Si la aprobación de los demás ocupa el primer lugar, vivirás intentando satisfacer expectativas ajenas. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, tu vida comienza a alinearse con principios que permanecen firmes incluso cuando todo alrededor cambia. Y esa estabilidad tiene un valor inmenso, porque llegarán momentos donde las circunstancias serán inciertas, momentos donde no tendrás todas las respuestas, momentos donde las oportunidades parecerán escasas, momentos donde sentirás la tentación de rendirte. Será precisamente allí donde descubrirás la diferencia entre una fe superficial y una fe auténtica. La fe auténtica no se sostiene porque todo sale bien. La fe auténtica permanece porque sabe en quién ha puesto su confianza. Esa confianza te permite seguir avanzando cuando otros se detienen.
Te permite levantarte cuando otros se rinden. Te permite mantener la esperanza cuando otros pierden la perspectiva. Y poco a poco comienzas a comprender algo extraordinario. El destino que Dios tiene para ti no depende únicamente de las circunstancias externas. También depende de quién decides ser cada día. Depende de la disciplina que desarrollas cuando nadie te observa. Depende de la integridad que mantienes cuando sería más fácil tomar atajos. Depende de la humildad con la que aprendes. Depende de la perseverancia con la que continúas avanzando. Depende de la decisión diaria de colocar a Dios por encima de todo lo demás. Porque el éxito verdadero no consiste solamente en llegar lejos. Consiste en llegar lejos sin perder tus principios. Consiste en alcanzar metas sin perder tu propósito. Consiste en crecer sin olvidar quién te dio la capacidad para hacerlo. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir una vida centrada únicamente en tus propios deseos y comienzas a construir una vida alineada con algo mucho más grande. Entonces ocurre algo poderoso. Ya no vives reaccionando al mundo. Empiezas a influir en él. Ya no dependes de las circunstancias para mantener tu paz. Tu paz nace de una fuente más profunda. Ya no permites que los obstáculos definan tus límites. Comprendes que cada desafío puede convertirse en una oportunidad para crecer. Y aunque sigan existiendo dificultades, ahora sabes que no caminas solo. Sabes que hay una dirección. Sabes que existe un propósito. Sabes que cada paso tiene sentido cuando Dios guía tu camino. Por eso hoy tienes una decisión que tomar. No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando tengas más tiempo. Hoy decide quién ocupará el primer lugar en tu vida. Decide qué principios gobernarán tus decisiones. Decide si seguirás dependiendo únicamente de tus fuerzas o si comenzarás a confiar en aquel que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tus prioridades cambian, tu mentalidad cambia, tus hábitos cambian, tus decisiones cambian. Y cuando esas cosas cambian, tu destino también cambia. Así que deja de mirar lo que te falta. Deja de enfocarte en lo que salió mal. Deja de permitir que el miedo dirija tu camino. Levántate con determinación. Ora con convicción. Actúa con disciplina. Camina con fe. Y permite que Dios ocupe el lugar que le corresponde. Porque cuando Dios es primero, ningún obstáculo es más grande que tu propósito. Ninguna dificultad es más fuerte que tu fe. Y ninguna circunstancia tiene el poder de detener el destino que Él ha preparado para tu vida. Hoy es el día para dar ese paso. Hoy es el día para poner a Dios primero. Y cuando lo hagas, descubrirás que lo que parecía imposible comienza a abrirse delante de ti de maneras que nunca imaginaste. Hay una pregunta que probablemente te has hecho más veces de las que puedes recordar. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Es la pregunta que aparece cuando haces todo lo posible y aún así las puertas se cierran. Es la pregunta que nace cuando entregas amor y recibes indiferencia, cuando construyes un sueño durante años y lo ves derrumbarse en cuestión de días, cuando oras esperando una respuesta y el silencio parece ser la única contestación. En esos momentos tu mente busca explicaciones, intenta encontrar culpables, quiere entender lo que parece injusto, pero existe una verdad que puede cambiar completamente tu manera de ver la vida. Dios no se equivoca. Aunque no entiendas el proceso, aunque no puedas ver el final del camino, aunque hoy te parezca imposible encontrar sentido a lo que estás viviendo, Dios sigue teniendo el control. Y cuando Dios tiene el control, nada ocurre por accidente. Tú has sido enseñado a valorar únicamente aquello que entiendes. Si algo tiene lógica para ti, lo aceptas. Si puedes explicarlo, te sientes tranquilo. Pero la fe funciona de una manera diferente. La fe comienza precisamente donde termina tu capacidad de comprender. Si pudieras entender todos los caminos de Dios, no necesitarías confiar en Él. Si pudieras ver cada paso del futuro, no necesitarías caminar por fe. Sin embargo, Dios no te muestra el mapa completo, te muestra solamente el siguiente paso. Y muchas veces ese paso parece insuficiente, pequeño o incluso contradictorio con aquello que estás esperando. Pero es justamente ahí donde se construye tu carácter. Piensa por un momento en todas las situaciones de tu vida que en algún momento consideraste un fracaso. Aquella oportunidad que perdiste, aquella persona que se fue, aquella puerta que nunca se abrió, aquella meta que parecía tan cerca y terminó escapándose de tus manos. En el instante en que ocurrieron, probablemente sentiste frustración, tristeza o incluso enojo. Pensaste que Dios se había olvidado de ti.
Pensaste que tus oraciones no estaban siendo escuchadas. Pensaste que habías sido abandonado. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, descubriste algo sorprendente. Muchas de esas cosas que no sucedieron terminaron protegiéndote. Muchas de esas pérdidas evitaron problemas mayores. Muchas de esas decepciones te condujeron hacia lugares que jamás habrías conocido si todo hubiera salido según tus planes. La diferencia entre tus planes y los planes de Dios es que tú ves una página. Mientras Dios ve el libro completo, tú observas el momento presente, pero Él contempla toda la historia. Tú juzgas los acontecimientos por el dolor que producen ahora, mientras Él trabaja pensando en el propósito que tendrán mañana. Por eso muchas veces aquello que parece una desgracia termina convirtiéndose en una bendición disfrazada, no porque el sufrimiento sea agradable, no porque el dolor sea fácil, sino porque Dios tiene la capacidad de transformar incluso los momentos más difíciles en herramientas para tu crecimiento. Quizás en este momento estés atravesando una etapa de incertidumbre. Tal vez sientes que nada avanza, que los resultados no llegan, que tus esfuerzos parecen inútiles. Tal vez observas a otras personas prosperar mientras tú sigues luchando con los mismos problemas. Y es precisamente ahí donde debes recordar algo fundamental. La velocidad no determina el propósito. Vivimos en una época donde todos quieren resultados inmediatos. Si una semilla no da fruto rápido, la consideran inútil. Si un proyecto no funciona de inmediato, lo abandonan. Si una oración no es respondida en el tiempo esperado, dejan de creer. Pero Dios trabaja con procesos, no con impulsos. Observa la naturaleza. Ningún árbol fuerte crece de la noche a la mañana. Las raíces tardan años en profundizarse antes de que las ramas puedan extenderse hacia el cielo. Lo que sucede debajo de la tierra es tan importante como lo que ocurre sobre ella. Sin embargo, la mayoría de las personas solamente valoran lo visible, celebran los frutos, pero ignoran las raíces. Admiran el éxito, pero desconocen el proceso. Y muchas veces tú mismo has caído en ese error. Has querido llegar a la meta sin atravesar el camino. Has querido recibir la recompensa sin aceptar la preparación. Pero Dios sabe que si te entregara ciertas bendiciones antes de tiempo podrían destruirte en lugar de ayudarte. Hay cosas que estás pidiendo que todavía no han llegado porque Dios está trabajando primero en ti, no en las circunstancias, no en los demás, en ti. Porque el mayor milagro no siempre consiste en cambiar tu situación. Muchas veces el mayor milagro consiste en transformarte a ti mientras atraviesas esa situación. Hay personas que reciben exactamente lo que pidieron y aún así continúan vacías. Hay personas que alcanzan el éxito y siguen siendo infelices. Hay personas que consiguen dinero, reconocimiento o poder, pero nunca encuentran paz. Dios no quiere darte solamente algo para tus manos, quiere formar algo dentro de tu corazón. Por eso algunos de los capítulos más difíciles de tu vida han sido también los más importantes, porque fueron esos momentos los que te obligaron a crecer, fueron esas pruebas las que fortalecieron tu fe, fueron esas noches de incertidumbre las que te enseñaron a depender de Dios de una manera que jamás habrías aprendido en tiempos de comodidad. Cuando todo marcha bien, es fácil hablar de fe. Cuando los recursos abundan, es fácil decir que confías en Dios. Pero cuando el camino se oscurece y no tienes respuestas, entonces descubres la verdadera profundidad de tu confianza. Y aquí aparece una de las lecciones más poderosas que puedes aprender. No todo lo que duele está destinado a destruirte. Algunas cosas duelen porque están transformándote. El hierro necesita fuego para convertirse en una herramienta útil. El oro necesita ser refinado para alcanzar su valor. Y tú también atraviesas procesos que no siempre entiendes, pero que están formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. El problema es que mientras estás dentro del proceso, solamente ves el fuego, no ves el resultado. Solamente percibes la dificultad, no alcanzas a contemplar la obra completa que Dios está desarrollando. Por eso no permitas que un capítulo difícil te haga concluir que toda la historia será negativa. No permitas que una temporada complicada te convenza de que Dios ha dejado de actuar. Lo que hoy parece confusión puede convertirse mañana en claridad. Lo que hoy parece pérdida puede convertirse mañana en dirección. Lo que hoy parece una puerta cerrada puede ser la evidencia de que Dios está protegiéndote de un camino equivocado. Porque Dios no se equivoca. Nunca ha perdido el control. Nunca ha improvisado tu destino. Nunca ha sido sorprendido por tus circunstancias. Mientras tú intentas entender cada detalle, Dios sigue construyendo un propósito mucho más grande de lo que puedes imaginar.
La mayoría de las personas cree que confiar en Dios es fácil cuando todo está funcionando, pero la verdadera confianza aparece cuando no tienes explicaciones, cuando los planes cambian sin previo aviso, cuando las respuestas no llegan, cuando el camino que imaginabas desaparece delante de tus ojos. Ahí es donde se revela el nivel real de tu fe, porque confiar no significa entenderlo todo. Confiar significa seguir avanzando aun cuando no lo entiendes todo. Muchas veces has pensado que Dios te abandonó porque no respondió una oración de la manera que esperabas. Has interpretado el silencio como ausencia. Has confundido la espera con rechazo. Pero Dios no trabaja bajo la lógica humana. Tú mides el tiempo en días, semanas o años. Dios trabaja con una perspectiva eterna. Lo que para ti parece una demora, para Él puede ser preparación. Lo que para ti parece un obstáculo, para Él puede ser protección. Lo que para ti parece un final, para Él puede ser un nuevo comienzo. Piensa en cuántas veces insististe en algo que creías indispensable para tu felicidad. Estabas convencido de que si obtenías eso, tu vida mejoraría inmediatamente. Tal vez era una relación, tal vez era un trabajo, tal vez era una oportunidad económica, tal vez era un proyecto personal. Lo deseaste con todas tus fuerzas, oraste por ello, lo perseguiste durante meses o incluso años, pero no ocurrió. Y en ese momento sentiste frustración porque pensabas que Dios te estaba quitando algo bueno. Sin embargo, con el paso del tiempo descubriste que aquello que tanto querías no era tan perfecto como imaginabas. La realidad es que muchas veces sufres más por las expectativas que por los hechos. Construyes escenarios en tu mente y te enamoras de ellos. Diseñas planes tan detallados que cuando algo cambia sientes que todo se derrumba. Pero Dios no está comprometido con tus expectativas, está comprometido con tu propósito. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Tus expectativas nacen de lo que deseas. Tu propósito nace de lo que necesitas convertirte. Por eso existen puertas que jamás se abrirán, por más que las empujes. No porque seas incapaz, no porque Dios quiera castigarte, sino porque detrás de algunas puertas no está tu destino, está tu distracción. Hay caminos que parecen atractivos, pero terminan alejándote de aquello para lo cual fuiste creado. Y cuando Dios cierra ciertos accesos, no siempre está quitándote algo, muchas veces está guiándote hacia algo mejor. El problema es que tú quieres entenderlo inmediatamente, quieres explicaciones rápidas para procesos profundos, quieres respuestas instantáneas para situaciones que requieren transformación. Pero el crecimiento verdadero nunca ocurre de manera superficial. Las raíces profundas toman tiempo, los cambios reales toman tiempo, la madurez espiritual toma tiempo. Y Dios está mucho más interesado en desarrollar tu carácter que en satisfacer tu impaciencia. Hay personas que abandonan sus sueños demasiado pronto porque interpretan las dificultades como señales de derrota. En cuanto aparece el primer problema, concluyen que ese camino no era para ellas. En cuanto enfrentan la primera decepción, deciden rendirse. Pero las pruebas no siempre significan que estás fuera del propósito de Dios. Muchas veces significan exactamente lo contrario. Las pruebas pueden ser la evidencia de que estás siendo preparado para algo mayor. Cuando observas la vida de las personas que han dejado una huella positiva en el mundo, encuentras un patrón constante. Ninguna llegó a su destino sin atravesar desafíos. Ninguna desarrolló fortaleza viviendo únicamente en comodidad. Ninguna construyó una fe sólida evitando todas las tormentas. La resistencia nace cuando decides continuar incluso en medio de la dificultad. La perseverancia aparece cuando eliges avanzar aunque todavía no veas resultados. Y aquí existe una enseñanza que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios utiliza aquello que tú consideras un problema como parte de la solución. Lo que hoy te está incomodando puede estar desarrollando capacidades que necesitarás mañana. Lo que hoy te está frustrando puede estar enseñándote lecciones que ningún libro podría enseñarte. Lo que hoy parece un obstáculo puede convertirse en la herramienta que te permite ayudar a otras personas en el futuro. Porque el propósito de Dios no termina en ti. Muchas veces las experiencias que atraviesas tienen un impacto mucho más grande de lo que imaginas. El dolor que superas puede convertirse en esperanza para alguien más. La prueba que enfrentas puede transformarse en una enseñanza para otros. La fe que desarrollas en medio de la dificultad puede inspirar a personas que están luchando con desafíos similares. Dios no desperdicia ninguna experiencia, nada queda fuera de su plan cuando decides poner tu vida en sus manos. Por eso es tan importante que no permitas que las circunstancias definan tu identidad. Tú no eres tu fracaso, tú no eres tu error,
Tú no eres la opinión negativa de otras personas. Tú no eres la suma de tus decepciones. Eres mucho más que los momentos difíciles que has atravesado. Sin embargo, cuando permaneces demasiado tiempo observando tus problemas, terminas creyendo que ellos representan toda tu realidad. Dios ve algo diferente. Mientras tú observas tus limitaciones, Él observa tu potencial. Mientras tú te enfocas en lo que perdiste, Él contempla lo que todavía puede construir contigo. Mientras tú lloras por las puertas cerradas, Él ya está trabajando en caminos que aún no puedes ver. Y esa es una de las razones por las cuales la fe es tan poderosa. La fe te permite caminar hacia adelante antes de que las evidencias aparezcan. Te permite continuar cuando otros se detienen. Te permite mantener la esperanza cuando las circunstancias parecen contradictorias. No significa ignorar el dolor. No significa fingir que todo está bien. Significa comprender que tu realidad actual no tiene la última palabra. Significa entender que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes percibirlo. Significa recordar que las temporadas difíciles son temporales, pero las lecciones que dejan pueden acompañarte durante toda la vida. Quizás hoy estás atravesando una etapa que no tiene sentido para ti. Tal vez estás haciendo preguntas que todavía no tienen respuesta. Tal vez sientes que estás caminando en medio de una niebla donde no logras distinguir el siguiente paso, pero incluso en esos momentos Dios continúa guiándote. Aunque no veas su mano, Él sigue presente. Aunque no escuches respuestas inmediatas, Él sigue trabajando. Aunque el proceso parezca lento, Él sigue cumpliendo su propósito. Y llegará un día en que mirarás hacia atrás y comprenderás cosas que hoy parecen imposibles de entender. Descubrirás que muchas de las piezas que parecían desconectadas siempre formaron parte del mismo diseño. Entenderás que algunas pérdidas te estaban protegiendo. Comprenderás que ciertas esperas te estaban fortaleciendo. Reconocerás que algunas decepciones te estaban redirigiendo hacia algo mejor. Entonces descubrirás que Dios nunca se equivocó, ni una sola vez, ni en los momentos de abundancia, ni en los tiempos de escasez, ni cuando celebrabas victorias, ni cuando enfrentabas derrotas. Su propósito siempre estuvo avanzando, incluso cuando tú no podías verlo. Y cuando comprendas esa verdad, comenzarás a vivir con una confianza diferente, una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios sigue escribiendo una historia mucho más grande de lo que alcanzas a imaginar. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Llegan hasta el punto de reconocer que Dios tiene un propósito, pero continúan viviendo como si todo dependiera exclusivamente de sus propias fuerzas. Quieren confiar en Dios, pero siguen intentando controlar cada detalle. Quieren tener fe, pero solamente cuando pueden ver el resultado por adelantado. Quieren caminar con Dios, pero sin atravesar caminos inciertos. Sin embargo, la fe verdadera no consiste en controlar el futuro, consiste en confiar en aquel que ya conoce el futuro. Tú no fuiste creado para cargar el peso de todo lo que ocurrirá mañana. No fuiste diseñado para vivir atrapado en la ansiedad de lo que podría pasar. No puedes cambiar el pasado y tampoco puedes controlar completamente el futuro. Lo único que tienes es este momento, este día, esta oportunidad. Y cuando entiendes eso, comienzas a vivir con mayor libertad, porque dejas de gastar energía intentando resolver problemas que todavía no existen y empiezas a enfocarte en aquello que sí puedes hacer hoy. Muchas veces el sufrimiento se multiplica porque peleas batallas imaginarias. Tu mente viaja constantemente hacia escenarios negativos. Te preocupas por situaciones que nunca suceden. Construyes temores alrededor de posibilidades que jamás se convierten en realidad. Y mientras haces eso pierdes la paz del presente. Pero Dios no te llamó a vivir dominado por el miedo. Te llamó a vivir guiado por la confianza. La confianza no elimina los desafíos. La confianza cambia tu manera de enfrentarlos. Cuando sabes que Dios tiene el control, las dificultades dejan de parecer castigos y comienzan a convertirse en oportunidades de crecimiento. Cuando sabes que Dios tiene un propósito, los retrasos dejan de parecer pérdidas de tiempo y comienzan a verse como etapas de preparación. Cuando sabes que Dios no se equivoca, incluso las experiencias dolorosas adquieren un significado diferente. Eso no significa que todo será fácil. Habrá momentos donde volverás a sentir dudas. Habrá días donde las preguntas regresarán. Habrá temporadas donde querrás rendirte, porque eres humano. Pero la diferencia está en que ahora sabrás dónde encontrar dirección. No correrás desesperadamente detrás de cada solución temporal. No buscarás respuestas en cualquier lugar. Aprenderás a permanecer firme incluso cuando las emociones cambien.
porque las emociones cambian, los sentimientos cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian, pero Dios permanece. Y cuando tu vida está construida sobre algo permanente, puedes atravesar temporadas inestables sin derrumbarte. Esa es la razón por la cual algunas personas conservan la paz en medio de situaciones que destruirían a otros. No es porque tengan menos problemas, no es porque sus vidas sean perfectas, es porque han aprendido a confiar en algo más grande que sus circunstancias. Quizás hoy todavía no entiendes por qué ocurrió aquella pérdida. Quizás sigues preguntándote por qué esa puerta se cerró. Quizás continúas buscando una explicación para una etapa difícil que marcó tu vida. Y es posible que algunas respuestas nunca lleguen de la manera que esperas. Pero incluso cuando no entiendes el por qué, puedes confiar en el quién. Puedes confiar en el carácter de Dios. Puedes confiar en su sabiduría. Puedes confiar en que Él ve lo que tú no ves. A veces quieres que Dios te muestre todo el camino antes de dar el primer paso. Pero Dios normalmente actúa de otra manera. Te muestra lo suficiente para avanzar, después te pide confianza, luego te muestra un poco más y nuevamente te pide confianza. Así funciona el crecimiento espiritual, paso a paso, día tras día, decisión tras decisión. Y cuando comienzas a mirar tu vida desde esa perspectiva, algo cambia dentro de ti. Dejas de preguntar constantemente, ¿por qué me está pasando esto? Y empiezas a preguntar, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Esa pequeña diferencia transforma completamente tu actitud, porque una pregunta te convierte en víctima de las circunstancias, la otra te convierte en aprendiz del propósito. Entonces descubres que cada experiencia tiene algo que enseñarte, que cada desafío puede fortalecerte, que cada prueba puede acercarte más a Dios. Descubres que incluso los capítulos que jamás habrías elegido escribir contienen lecciones valiosas y comprendes que Dios no desperdició ninguno de tus esfuerzos, ninguna de tus lágrimas, ninguna de tus luchas. Todo tuvo un significado, todo formó parte de una preparación, todo contribuyó de alguna manera a la persona que estás llegando a ser. Mira tu vida por un momento, piensa en los obstáculos que superaste, piensa en las batallas que parecían imposibles y que hoy forman parte de tu historia. Piensa en las veces que creíste que no podrías continuar y sin embargo aquí estás más fuerte, más sabio, más consciente de la fidelidad de Dios. No llegaste hasta este punto por casualidad, no fue suerte, no fue coincidencia, fue la evidencia de que Dios estuvo contigo incluso cuando no lo percibías. Y si Él te sostuvo en el pasado, también puede sostenerte en el presente. Si te ayudó a atravesar desafíos anteriores, también puede ayudarte con los que enfrentas ahora. Si abrió caminos donde parecía no haber salida, puede volver a hacerlo, porque su capacidad no depende de tus circunstancias. Su poder no disminuye cuando aparecen problemas. Su propósito no se detiene porque surjan obstáculos. Por eso hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir viviendo atrapado en las preguntas que no tienen respuesta inmediata o puedes comenzar a caminar con la confianza de que Dios sigue guiando tu historia. Puedes continuar enfocándote en aquello que perdiste o puedes abrir los ojos para descubrir aquello que Dios todavía está construyendo. Puedes permanecer paralizado por el miedo o puedes avanzar con fe. La vida cambia cuando entiendes que no necesitas comprenderlo todo para seguir adelante. La vida cambia cuando aceptas que Dios puede estar obrando incluso en medio de la incertidumbre. La vida cambia cuando dejas de luchar por controlar cada detalle y comienzas a confiar en aquel que nunca ha perdido el control. Por eso, la próxima vez que enfrentes una situación que no entiendas, recuerda esta verdad: Dios no se equivoca. Cuando una puerta se cierre, recuerda que Dios no se equivoca. Cuando los planes cambien inesperadamente, recuerda que Dios no se equivoca. Cuando las respuestas tarden en llegar, recuerda que Dios no se equivoca. Cuando el camino parezca confuso, recuerda que Dios no se equivoca. Y si esta reflexión resonó contigo, no la guardes solamente para ti. Toma la decisión de confiar más y preocuparte menos. Decide entregar aquello que has estado intentando controlar. Decide caminar con fe, aun cuando no veas todo el panorama. Y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que su historia todavía no ha terminado, que su proceso tiene sentido y que aunque hoy no lo comprenda, Dios sigue obrando en cada detalle de su vida. Porque al final descubrirás que aquello que parecía un desvío era parte del camino. Aquello que parecía una demora era parte de la preparación. Aquello que parecía una pérdida era parte de la protección. Y aquello que parecía no tener explicación siempre estuvo conectado a un propósito mayor. Dios no se equivoca. Todo pasa por algo y todo tiene su propósito.
Y si el problema que has estado intentando resolver durante años no está en tu trabajo, en tu economía, en tu familia, ni en las circunstancias que te rodean, y si el verdadero obstáculo está en tu mente, porque muchas personas le piden a Dios que les cambie la vida, pero muy pocas entienden que Dios casi nunca comienza cambiando las circunstancias. Dios comienza cambiando la manera en que piensas. Y cuando Dios limpia tu mente, tu vida inevitablemente comienza a cambiar. Tú puedes seguir viviendo en la misma casa, teniendo el mismo empleo, enfrentando los mismos desafíos y relacionándote con las mismas personas, pero si tu mente cambia, tu realidad también cambia. No porque la realidad externa haya sido transformada de inmediato, sino porque ahora la observas desde una perspectiva diferente. Y ahí es donde ocurre uno de los milagros más grandes que Dios realiza en una persona. Muchas veces crees que necesitas más oportunidades, más recursos o más ayuda. Sin embargo, Dios sabe que antes de darte algo nuevo necesita preparar el lugar donde lo vas a recibir, y ese lugar es tu mente. Porque una mente llena de miedo no puede administrar la paz. Una mente llena de resentimiento no puede sostener relaciones sanas. Una mente dominada por la queja no puede reconocer las bendiciones que ya tiene delante. Por eso Dios trabaja primero en tu interior. Observa la naturaleza. Antes de que un árbol produzca fruto, sus raíces deben fortalecerse debajo de la tierra. Nadie las ve, nadie las aplaude, nadie las celebra, pero son la base de todo lo que vendrá después. De la misma manera, cuando Dios está preparando algo grande para ti, muchas veces comienza siendo una obra silenciosa en tus pensamientos. Una obra que otros no pueden ver, pero que terminará sosteniendo todo lo que vendrá más adelante. El problema es que tú quieres resultados visibles mientras Dios está trabajando en procesos invisibles. Quieres prosperidad inmediata, pero Dios está enseñándote disciplina. Quieres puertas abiertas, pero Dios está enseñándote paciencia. Quieres llegar rápido, pero Dios está formando carácter. Y mientras tú te enfocas en lo que todavía no ha cambiado afuera, Dios está transformando algo mucho más importante dentro de ti. La mente humana es un terreno extremadamente poderoso. Allí nacen las decisiones, las emociones, los hábitos y las acciones. Todo lo que haces comienza primero como un pensamiento. Ninguna victoria aparece por accidente. Ninguna derrota aparece por casualidad. Todo empieza en la mente. Por eso el enemigo de tu propósito intenta sembrar confusión, miedo, ansiedad, duda y desánimo, porque sabe que si logra controlar tus pensamientos, tarde o temprano controlará tus decisiones. Pero también sabe algo más. Sabe que cuando Dios limpia tu mente, pierde gran parte de su influencia sobre tu vida. Piensa en cuántas veces dejaste pasar oportunidades porque pensaste que no eras capaz. Piensa en cuántas veces abandonaste proyectos porque creíste que fracasarías. Piensa en cuántas veces te conformaste con menos porque asumiste que no merecías más. Las limitaciones más peligrosas no son las que están fuera de ti, son las que viven dentro de ti y se disfrazan de realidad. Hay personas que tienen talento, capacidad y oportunidades, pero están atrapadas por pensamientos que las mantienen pequeñas. Y hay otras que enfrentan enormes dificultades, pero avanzan porque han aprendido a pensar de una manera diferente. Dios entiende esto perfectamente. Por eso, cuando Él decide transformar una vida, muchas veces comienza desmontando viejas estructuras mentales. Comienza eliminando creencias que has cargado durante años. Ideas que aceptaste como ciertas simplemente porque las escuchaste repetidamente. Tal vez creciste escuchando que nunca lograrías nada importante. Tal vez alguien te hizo sentir insuficiente. Tal vez los errores del pasado te convencieron de que estabas condenado al fracaso. Tal vez una decepción te hizo creer que ya no valía la pena intentarlo. Y sin darte cuenta, comenzaste a construir una identidad basada en heridas en lugar de construirla sobre el propósito que Dios tiene para ti. Cuando eso sucede, la mente se llena de ruido. Empiezas a dudar de todo. Dudas de tus capacidades. Dudas de las personas. Dudas del futuro. Incluso dudas de Dios. Y mientras más ruido existe en tu interior, más difícil se vuelve escuchar la dirección correcta. Por eso una de las primeras formas en que Dios limpia tu mente es enseñándote a distinguir entre lo que es verdad y lo que es solamente miedo. El miedo habla fuerte, pero no siempre dice la verdad. La ansiedad habla rápido, pero no siempre tiene razón. La inseguridad parece lógica, pero muchas veces está basada en experiencias pasadas que ya no representan tu presente. Dios comienza a mostrarte que no todo pensamiento merece ser creído. No todo lo que llega a tu mente merece quedarse. No toda idea merece convertirse en una decisión. Y cuando entiendes eso, empiezas a recuperar algo que habías perdido, el control sobre tu manera de pensar. Porque una mente limpia no significa una mente sin problemas.
Significa una mente capaz de mantener claridad aún en medio de los problemas. Significa una mente que no se deja dominar por cada emoción pasajera. Significa una mente que aprende a filtrar lo que la fortalece y a rechazar lo que la destruye. Aquí aparece una enseñanza muy importante. Muchas personas esperan que Dios elimine instantáneamente todos sus pensamientos negativos, pero normalmente Dios no trabaja de esa manera. Él te enseña a desarrollar nuevos hábitos mentales. Te enseña a reemplazar la preocupación constante por confianza. Te enseña a reemplazar el resentimiento por perdón. Te enseña a reemplazar la queja por gratitud. Te enseña a reemplazar la desesperación por esperanza. Y cada vez que haces ese cambio, tu mente se vuelve un poco más fuerte. Porque la transformación verdadera no ocurre en un solo día, ocurre a través de decisiones repetidas. Cada pensamiento correcto fortalece una nueva dirección. Cada elección saludable construye una nueva mentalidad. Cada acto de fe debilita una antigua cadena. Y aunque al principio los cambios parezcan pequeños, con el tiempo producen resultados extraordinarios. La mayoría de las personas subestima el poder de una mente renovada. Creen que el cambio ocurre cuando aparece una gran oportunidad. Pero muchas veces el cambio ocurre mucho antes, cuando una persona decide pensar de manera diferente. Ahí comienza todo. Ahí nace una nueva versión de ti. Ahí empieza el proceso mediante el cual Dios limpia tu mente para prepararte para una vida completamente distinta. Y lo más interesante es que esa limpieza no siempre es cómoda, porque Dios no solamente elimina pensamientos negativos, también confronta excusas, justificaciones y hábitos que te mantienen estancado. Y cuando eso ocurre, comienzas a descubrir que la verdadera batalla de tu vida nunca fue contra las circunstancias. La verdadera batalla siempre estuvo ocurriendo dentro de tu mente. Cuando Dios comienza a limpiar tu mente, sucede algo que muchas personas no esperan. Antes de sentir más paz, a veces te vuelves más consciente del desorden que existe dentro de ti. Es como cuando entra la luz en una habitación que ha permanecido cerrada durante mucho tiempo. El polvo siempre estuvo allí, pero no lo veías con claridad. La luz no creó el problema, simplemente lo reveló. De la misma manera, cuando Dios empieza a trabajar en tu interior, comienzas a notar pensamientos que antes parecían normales. Descubres cuánto espacio ocupaba la preocupación. Descubres cuántas decisiones tomabas impulsado por el miedo. Descubres cuántas veces reaccionabas desde la herida y no desde la sabiduría. Y aunque ese descubrimiento puede ser incómodo, también es una señal de crecimiento, porque nadie puede cambiar aquello que se niega a reconocer. Dios no te muestra tus debilidades para humillarte, te las muestra para transformarte. Te permite ver con claridad aquello que necesita ser corregido para que dejes de cargar pesos innecesarios. Piensa en cuánta energía consume una mente desordenada. ¿Una mente llena de resentimiento revive constantemente conversaciones del pasado? ¿Una mente llena de ansiedad imagina problemas que todavía no existen? ¿Una mente llena de comparación vive observando la vida de otros en lugar de construir la propia? ¿Una mente llena de culpa permanece atrapada en errores que ya no puede cambiar? Todo eso roba fuerza, enfoque y dirección. Por eso Dios quiere liberarte de esas cargas. No porque ignore tus heridas, sino porque sabe que no puedes avanzar mientras sigues abrazando aquello que te mantiene detenido. Muchas veces tú mismo te conviertes en el guardián de pensamientos que te hacen daño. Protege recuerdos que deberían sanar. Alimentas preocupaciones que no producen soluciones. Repites historias que refuerzan una identidad limitada. Y con el paso del tiempo, esos pensamientos terminan definiendo la manera en que ves el mundo. Lo peligroso de una mentira repetida muchas veces es que termina pareciendo una verdad. Si durante años te repites que no eres capaz, comenzarás a actuar como alguien incapaz. Si te repites que nunca cambiarás, comenzarás a comportarte como alguien derrotado. Si te repites que todo saldrá mal, interpretarás cada dificultad como una confirmación de esa creencia. Por eso Dios trabaja tan profundamente en tu mente, porque Él sabe que tu comportamiento seguirá la dirección de tus pensamientos. No puedes construir una vida llena de esperanza mientras alimentas una mente llena de derrota. No puedes caminar con confianza mientras permites que el miedo tome todas las decisiones. No puedes alcanzar nuevos niveles mientras conservas las mismas creencias que te mantuvieron estancado. La transformación exige renovación.
Y aquí aparece una diferencia fundamental entre información y transformación. Muchas personas acumulan información, escuchan conferencias, leen libros, consumen contenido motivacional y aprenden conceptos valiosos. Pero la transformación ocurre solamente cuando aquello que aprendes comienza a modificar tu forma de pensar y actuar. Conocer una verdad no es suficiente. Debes permitir que esa verdad se convierta en parte de tu vida. Porque una idea poderosa que nunca se aplica sigue siendo solamente una idea. Dios no quiere únicamente que escuches principios correctos, quiere que los vivas. Quiere que la confianza sustituya al temor. Quiere que la disciplina sustituya a la excusa. Quiere que la responsabilidad sustituya a la victimización. Quiere que la fe sustituya a la resignación. Y cada vez que eliges actuar de acuerdo con esos principios, tu mente se fortalece. Aquí es donde muchas personas abandonan el proceso, porque cambiar pensamiento requiere esfuerzo. Es más fácil culpar a las circunstancias, es más fácil responsabilizar a otros, es más fácil esperar que el entorno cambie primero. Pero Dios constantemente te invita a mirar hacia adentro, te invita a preguntarte qué pensamientos necesitas soltar, qué creencias necesitan ser reemplazadas, qué hábitos mentales necesitan ser corregidos. Porque el cambio duradero siempre comienza desde el interior hacia el exterior. Observa a las personas que logran superar grandes dificultades. No son necesariamente las que tuvieron menos problemas. Muchas veces son aquellas que desarrollaron una mentalidad diferente frente a los problemas. Mientras algunos ven obstáculos, otros ven oportunidades de crecimiento. Mientras algunos se paralizan, otros avanzan paso a paso. Mientras algunos se enfocan únicamente en lo que perdieron, otros se concentran en lo que todavía pueden construir. La diferencia no siempre está en las circunstancias. La diferencia suele estar en la manera de pensar. Por eso Dios trabaja primero en tu mente, porque sabe que una mente renovada puede enfrentar desafíos que antes parecían imposibles. Cuando tu mente cambia, también cambia tu manera de interpretar las pruebas. Comienzas a entender que no toda dificultad es un castigo. Algunas dificultades son entrenamiento. Algunas temporadas son preparación, algunos retrasos son protección, algunas puertas cerradas son dirección, y cuando comprendes eso, dejas de reaccionar con desesperación ante cada obstáculo. Empiezas a desarrollar una perspectiva más amplia, empiezas a confiar incluso cuando todavía no entiendes completamente el camino. Eso no significa que desaparezcan las dudas o los momentos difíciles, significa que ya no permites que ellos gobiernen tu vida. La fe madura no consiste en la ausencia de preguntas, consiste en seguir avanzando aun cuando todavía no tienes todas las respuestas. Y esa madurez nace precisamente durante el proceso de limpieza mental que Dios realiza en ti. Poco a poco comienzas a notar cambios. Situaciones que antes te quitaban la paz ya no tienen el mismo poder. Críticas que antes te destruían ya no determinan tu valor. Problemas que antes te paralizaban ahora los enfrentas con serenidad, no porque te hayas vuelto perfecto, sino porque tu mente está aprendiendo a responder de manera diferente. Y ese cambio interno produce un efecto extraordinario. Comienzas a recuperar tu enfoque. Dejas de gastar tanta energía en lo que no puedes controlar. Dejas de vivir atrapado en escenarios imaginarios. Dejas de pelear batallas que solamente existen dentro de tu cabeza. Y entonces tu energía puede dirigirse hacia aquello que realmente importa. Tu propósito, tu crecimiento, tu familia, tu servicio, tu relación con Dios, tu desarrollo personal. Empiezas a entender que una mente limpia no es una mente vacía, es una mente alineada, alineada con principios correctos, alineada con valores sólidos, alineada con una visión más grande que las emociones del momento. Y cuando ocurre esa alineación, comienzas a caminar con mayor claridad. Las decisiones se vuelven más firmes, las prioridades más evidentes, los objetivos más definidos. El camino no necesariamente se vuelve más fácil, pero sí mucho más claro. Entonces descubres algo que transforma por completo tu perspectiva. Dios no estaba retrasando tu crecimiento, te estaba preparando para sostenerlo. No estaba ignorando tus oraciones, estaba trabajando en el lugar donde el cambio debía comenzar. No estaba simplemente intentando mejorar tus circunstancias, estaba construyendo una nueva versión de ti, una versión más fuerte, más sabia, más disciplinada, más confiada, más consciente de su propósito. Y cuando esa transformación empieza a consolidarse, ocurre algo que cambia por completo la dirección de tu vida.
Comienzas a dejar de vivir reaccionando al mundo y empiezas a vivir guiado por convicciones profundas. Es allí donde la limpieza de la mente se convierte en una verdadera renovación de vida. Y cuando llegas a ese punto, comienzas a comprender una realidad que cambia por completo tu manera de vivir. La calidad de tu vida está profundamente conectada con la calidad de tus pensamientos. No porque los pensamientos tengan un poder mágico por sí mismos, sino porque ellos influyen en tus decisiones y tus decisiones terminan construyendo tu destino. Por eso Dios insiste tanto en transformar tu mente antes de transformar muchas de las situaciones que te rodean. Imagina por un momento que Dios te entregara todo aquello que has pedido, pero sin cambiar primero tu forma de pensar. Seguirías reaccionando con los mismos temores. Seguirías tomando decisiones impulsivas. Seguirías cayendo en los mismos errores que te hicieron tropezar antes. La bendición no consiste solamente en recibir algo nuevo. La verdadera bendición consiste en convertirte en la persona capaz de administrar correctamente aquello que recibes. Y esa preparación ocurre en la mente. Muchos quieren resultados extraordinarios mientras conservan pensamientos ordinarios. Quieren una vida diferente sin convertirse en una persona diferente. Quieren cosechar algo nuevo mientras siguen sembrando lo mismo. Pero Dios trabaja bajo principios. Y uno de esos principios es que la transformación interior precede a la manifestación exterior. Por eso, las temporadas en las que Dios limpia tu mente son tan importantes, aunque no siempre sean las más cómodas. Porque durante ese proceso, descubres cosas sobre ti que antes ignorabas. Descubres fortalezas que no sabías que tenías. Descubres capacidades que habían permanecido dormidas. Descubres que eras más resistente de lo que imaginabas. Descubres que muchas de las cadenas que te limitaban no estaban en tus circunstancias, sino en las interpretaciones que hacías de ellas. Y cuando esa comprensión llega a tu corazón, algo cambia profundamente. Dejas de esperar que todos cambien para poder avanzar. Dejas de esperar que el entorno sea perfecto. Dejas de esperar el momento ideal. Empiezas a asumir responsabilidad por tu crecimiento. Empiezas a construir con lo que tienes. Empiezas a caminar con lo que sabes. Empiezas a actuar con los recursos que ya están en tus manos. Esa es una de las señales más evidentes de una mente renovada. La persona inmadura siempre espera condiciones perfectas. La persona madura aprende a avanzar incluso en medio de condiciones imperfectas. Y esa madurez no aparece de la noche a la mañana. Se desarrolla cuando decides confiar en Dios más que en tus emociones. Porque las emociones cambian constantemente. Hay días en los que te sientes fuerte. Hay días en los que te sientes cansado. Hay días en los que te sientes motivado. Hay días en los que te sientes confundido. Pero si permites que cada emoción determine tu dirección, terminarás viviendo sin estabilidad. Por eso Dios te enseña a construir tu vida sobre convicciones y no solamente sobre sentimientos. Te enseña a seguir adelante incluso cuando todavía no ves todos los resultados. Te enseña a permanecer firme incluso cuando las circunstancias intentan convencerte de renunciar. Te enseña a mantener la esperanza incluso cuando el proceso parece más largo de lo esperado. Y mientras haces eso, tu mente continúa fortaleciéndose. Poco a poco comienzas a notar que reaccionas menos y reflexionas más. Que te quejas menos y agradeces más. Que temes menos y confías más. Que dudas menos y actúas más. Y aunque esos cambios parezcan pequeños, son precisamente ellos los que terminan produciendo grandes transformaciones. Porque las grandes victorias rara vez nacen de decisiones gigantescas. Normalmente nacen de pequeñas decisiones correctas repetidas durante mucho tiempo. Cada día que eliges pensar con fe en lugar de pensar con miedo. Cada día que eliges perdonar en lugar de alimentar resentimiento. Cada día que eliges aprender en lugar de rendirte. Cada día que eliges avanzar en lugar de quedarte inmóvil. Estás permitiendo que Dios continúe limpiando tu mente. Y mientras eso ocurre, tu vida comienza a reflejar esa transformación. Tus relaciones mejoran porque ya no reaccionas desde heridas abiertas. Tus decisiones mejoran porque ya no actúas impulsivamente. Tu paz aumenta porque ya no intentas controlar todo. Tu enfoque mejora porque dejas de distraerte con aquello que no aporta valor. Tu confianza crece porque empiezas a reconocer quién eres realmente delante de Dios. Entonces comprendes algo que muchas personas pasan por alto. Dios no solamente quiere darte una vida mejor, quiere darte una mente mejor, porque una mente transformada puede enfrentar temporadas difíciles sin perder la dirección, puede atravesar pruebas sin perder la esperanza, puede experimentar éxito sin perder la humildad, puede recibir bendiciones sin perder la gratitud.
Y eso vale más que cualquier logro temporal. Observa tu propia historia. Algunas de las lecciones más importantes de tu vida probablemente nacieron en momentos que no habrías elegido. Momentos donde tuviste que aprender a confiar. Momentos donde tuviste que esperar. Momentos donde tuviste que levantarte después de una caída. Momentos donde tuviste que seguir adelante aun cuando no entendías completamente el propósito de lo que estaba sucediendo. Sin darte cuenta, Dios estaba formando algo dentro de ti. Estaba fortaleciendo tu carácter. Estaba desarrollando tu paciencia. Estaba ampliando tu perspectiva. Estaba limpiando tu mente de ideas que ya no servían para la nueva etapa que venía en camino. Porque cada nivel de crecimiento exige una manera diferente de pensar. No puedes entrar en una nueva temporada con una mentalidad vieja. No puedes alcanzar nuevas metas aferrándote a antiguos límites. No puedes caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti mientras sigues cargando pensamientos que pertenecen a versiones pasadas de tu vida. Llega un momento en el que debes decidir qué conservar y qué dejar atrás. Debes dejar atrás la mentalidad de derrota. Debes dejar atrás la mentalidad de víctima. Debes dejar atrás la mentalidad de escasez. Debes dejar atrás la mentalidad de miedo. Y debes comenzar a caminar con una mentalidad de fe, responsabilidad, crecimiento y propósito. Esa decisión no la puede tomar nadie por ti. Ni tu familia, ni tus amigos, ni las circunstancias. Es una decisión personal. Es la decisión de permitir que Dios continúe trabajando en tu interior incluso cuando el proceso exige cambios incómodos. Porque la comodidad rara vez produce transformación. La transformación ocurre cuando estás dispuesto a aprender, corregir, crecer y avanzar. Y aquí llegas al punto más importante de todo este mensaje. Si Dios está limpiando tu mente, no te resistas al proceso. No te aferres a pensamientos que te destruyen. No alimentes ideas que limitan tu futuro. No sigas repitiendo historias que ya no representan la persona que estás llamado a ser. Empieza a cuidar lo que permites entrar en tu mente. Empieza a elegir con sabiduría aquello que escuchas. Empieza a fortalecer tu fe cada día. Empieza a llenar tus pensamientos con principios que te acerquen a tu propósito. Porque la vida que deseas construir comienza mucho antes de verse en el exterior. Comienza dentro de ti. Comienza en tu mente. Y cuando Dios limpia tu mente, algo extraordinario sucede. Empiezas a ver oportunidades donde antes veías obstáculos, esperanza donde antes veías derrota, dirección donde antes veías confusión y propósito donde antes veías incertidumbre. Por eso hoy tienes una decisión que tomar. Puedes seguir alimentando los pensamientos que te mantienen estancado o puedes permitir que Dios transforme tu manera de pensar. Puedes seguir viviendo desde el miedo o comenzar a caminar desde la fe. Puedes seguir mirando hacia atrás o empezar a construir el futuro que Dios tiene preparado para ti. Da ese paso. Renueva tu mente, fortalece tu fe, corrige tus pensamientos y permite que Dios haga en tu interior la obra que cambiará para siempre todo lo que suceda en tu exterior. Porque cuando Dios limpia tu mente, tu vida no solamente mejora, tu vida comienza verdaderamente a transformarse.